Metálica vamos a trabajar la priorización curricular. El objetivo prioritario es el OA7 y que trata directamente con ejecutar tratamiento de protección de elementos de construcciones metálicas mediante anticorrosivos, pinturas y otros, utilizando materiales, herramientas, equipos apropiados, respetando las normas de higiene y seguridad industrial y medio ambiente. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Podemos ver acá que funciona de la siguiente manera. Primero, programando en forma digital las actividades de tratamiento de protección de una estructura metálica de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y las normas medioambientales vigentes. Segundo, prepara el lugar de trabajo y verifica que los insumos, las herramientas y los equipos a utilizar cumplan con todos los requisitos correspondientes según las especificaciones del proyecto y las normas medioambientales y seguridad vigentes. ¿Por qué es importante el tratamiento de superficie? Porque acá, tal cual como se muestra en el ejemplo que está en pantalla, existen etapas de las cuales no se pueden perder debido a que en la gran mayoría de las empresas buscan, de alguna u otra manera, optimizar sus recursos y garantizar un producto de calidad y al mismo tiempo proteger, ¿cierto?, la estructura misma. Para eso está el procedimiento de tratamiento de superficies metálicas por carboxilatación, donde dice acá de referencia de la etapa número 1 hasta la etapa número 7, que habla de algo sumamente sencillo, que es el desengrase, o hasta la etapa número 7, que es el secado. Fíjate bien de que en el desengrase, ¿cierto?, se utilizan diferentes componentes en diversas proporciones, pero siempre se respeta un procedimiento, del cual, ¿cierto?, son las proporciones que va a utilizar para poder desengrasar esa superficie metálica y también, ¿cierto?, a una temperatura adecuada en el tiempo de duración adecuado. La preparación de la superficie de la norma SSPC, una de las cosas importantes, primero, una correcta preparación de la superficie previa a la aplicación de cualquier tipo de revestimiento o pintura es un factor de suma importancia a considerar que repercute directamente sobre el resultado final del mismo. El rendimiento de un revestimiento protector está influenciado significativamente por su capacidad de adherirse adecuadamente al sustrato, siendo de suma importancia la eliminación, ya sea de aceites, grasas, pinturas viejas y contaminantes de la superficie como la cascarilla de laminación y herrumbre. Los trabajos de preparación de superficie están normalizados por varias asociaciones internacionales, siendo la más difundida, ¿cierto?, la norma americana SSPC, Steel Structure Painting Coating, que dice la norma SSPC definiendo cada categoría los distintos procedimientos requeridos para utilizar una correcta limpieza de superficie previo a la aplicación de un revestimiento de pintura. Por ende, la norma SSPC, te la dejo acá en un costado lateral derecho, donde dice que es el Consejo de Pintura de Estructuras de Acero. Además de eso, ¿cierto?, la norma SSPC se caracteriza, ¿cierto?, por tener ciertas siglas. Dentro de esas siglas, según a lo que se va a aplicar. Nosotros vamos a aplicar generalmente desde la norma SSPC SP1 hasta la número 16. Fíjate que ahí están todos los tipos de normas y los procedimientos que en el caso o con tipo de materiales, ¿cierto?, o algún tipo de solvente, algún tipo de herramienta manual, o quizá limpieza con herramientas mecánicas, son aquellos o aplicaciones de la misma norma SSPC. La norma SSPC o SP1, que habla directamente con la limpieza de solvente, es la preparación de superficie o limpieza utilizando solventes, vapor de agua, soluciones alcalinas, soluciones jabonosas, detergentes y solventes orgánicos que remueven el sustrato contaminante como la grasa, el aceite, el polvo, sales solubles en agente limpiador. La limpieza con solventes puede utilizarse antes de la aplicación de la pintura y en conjunto con otros métodos de preparación de superficie mecánicos para la eliminación del óxido, la cascarilla de laminación o también pinturas.
tal cual como se muestra aquí en la imagen inferior. No olvidemos que debemos considerar una planificación previa antes de usar un procedimiento. Parámetros que se deben seguir para conseguir la remoción de estos contenidos de aceite, grasa o cualquier otro contaminante visible, previamente al proceso de preparación de superficie. Este procedimiento se puede hacer de varias formas. Primero, número 1, a través de una vaporeta, ¿cierto? Es una máquina limpiadora que elimina la suciedad mediante el vapor de agua. Altas sustancias o prestaciones de presión y un caudal hacen que la limpieza por vapor, ya sea de agua, ¿cierto?, se hace por distintas instalaciones o elementos, ¿cierto?, metálicos. El solvente, generalmente utilizado por la mayor parte de las empresas, el solvente es una limpieza de desengrase de metales. Se utiliza en los baños acuosos, neutros, alcalinos y ácidos. Generalmente este tipo de limpieza con solventes se deben utilizar todas las normas de prevención de riesgo antes de aplicar estos tipos de solventes sobre una superficie metálica. Te recuerdo de utilizar guantes, bototos, ropa adecuada, ¿cierto? Y resistente a este tipo de que pueda hacer daño a la piel. Tercero, emulsiones jabonosas. Las emulsiones jabonosas, vuelvo a mencionar, son generalmente compuestas de jabón y agua, ¿cierto? Donde son expulsadas directamente a altas presiones sobre los 2000 psi y obviamente van a remover o van a desengrasar, ¿cierto?, toda esta superficie metálica. No olvidar que se debe hacer un análisis de tipo de contaminación de aceite y grasa, ¿cierto?, o de cualquier otro tipo. Es importante para poder seleccionar, ya sea a través de vapor, a través de solvente o emulsiones jabonosas, ¿cierto? Debo determinar qué tipo de grasa o qué tipo de aceite, ¿cierto?, o cualquier otro tipo que tenga en la superficie metálica. Importante, y ojalá lo puedas ver ahí en tu casa, donde dice aquí, no olvidar que se debe hacer un análisis del tipo de contaminación, recién lo que estábamos hablando, o de cualquier otro tipo. Para eso te acuerdas de la norma que estamos hablando, te muestro ahí la imagen que está ahí en pantalla, y te acuerdas mirando la imagen a qué es lo que se refiere. Eso es algo que podrías contestar tú en tu cuaderno. Limpieza con solvente. Se hace o se puede hacer, ¿cierto?, con un chorro de agua a presión. Estamos hablando de 2000 a 4000 psi. Con agua limpia también se puede hacer con un solvente específico, si es identificado por un contaminante conocido. Ahí vemos la remoción de grasa y aceite por solvente específico, tal como muestra en la imagen. Y también tenemos la remoción de grasa y aceite por agua a presión, tal como se muestra ahí en esa superficie metálica. Un antes y un después. Entonces, para poder aplicar todo esto, es necesario conocer la superficie que voy a limpiar. Primero, clasificar el tipo de corrosión en el que nos vamos a enfrentar. Dice acá, analizar si fuese una construcción nueva, en ese círculo o verde que se ve ahí en pantalla. Seguimos la flecha hacia el costado, que dice que el acero no le han aplicado ninguna clase de recubrimiento, por ende es una construcción nueva. También se debe analizar, en el otro círculo verde en la parte inferior, si fuese un mantenimiento. Si es un mantenimiento, que el acero ya ha tenido una sesión de recubrimiento previo. Generalmente cuando ya tiene capas de recubrimiento, obviamente ya es un mantenimiento. Con respecto a la nueva construcción, ¿influye la temperatura? Dentro de los factores que para una preparación de superficie exitosa se encuentra el control de las condiciones ambientales, las cuales deben mantener durante dicho proceso, y la duración de la aplicación del curado del producto. Generalmente, acá te dejo parámetros que se aplican, ¿cierto?, sobre la superficie metálica, donde dice acá que la temperatura ambiente debe estar, generalmente depende del producto, entre los 8 grados Celsius y 40 grados Celsius. La temperatura del sustrato también debería estar dentro de ese mismo parámetro, donde hablamos de los 8 grados Celsius a los 40 grados Celsius. La humedad relativa no debe ser superior al 90%. La temperatura de rocío, ¿cierto?, no debe ser superior a los 3 grados Celsius. Perdón, debe ser superior. Condiciones de una superficie a pintar. La cantidad de trabajo
tiempo y dinero requeridos para lograr cierto grado de perfección en la preparación de la superficie dependerá de la condición inicial de la superficie a tratar. Es mucho más difícil eliminar los contaminantes del acero oxidado que le da la capa, ¿cierto?, de laminación intacta. Por lo tanto, es necesario considerar la cantidad de capa de óxido laminada, el tipo de óxido, pinturas viejas, contaminantes presentes, etc. Para eso están los grados de limpieza de superficie. Para los grados de limpieza de superficie tenemos distintas normas. Si hablamos de la norma, un tipo de limpieza con solventes, estamos hablando con un SP1. Si hablamos manual, sería SP2. Si hablamos mecánica, estaríamos hablando SP3. Y así seguidamente hasta llegar a las aguas de altas presiones que hablamos en la norma SP12. Por ende, acá te dejo unos grados. Dice grado A, grado B, grado C y grado D. Generalmente es la lámina nueva, ¿cierto? Sin ningún tipo de contaminación y se ve como tal cual como sale acá en la imagen, con ese color medio verdoso. Empieza a reaccionar con el medio ambiente y aparece el famoso óxido. Pero nuevamente a lo fondo, ¿cierto?, se puede ver algún tipo de descoloración. En el grado C ya hay óxido y hay cavidades. Generalmente en el grado C se demuestra que el acero, ¿cierto?, tiene algún tipo de cavidades. Y en el grado D está la superficie totalmente expuesta, donde ya fue carcomido, ¿cierto?, por este famoso óxido. Ahí podemos ver algunos tipos de grado del A hasta el D. Bueno, en definitiva, ¿qué aprendiste hoy? Responde estas preguntas, ¿cierto?, en tu cuaderno. ¿Qué es la norma SSPC y para qué nos sirve? ¿Y de qué habla la norma SSSP1? Tal cual como lo vimos acá en las imágenes. Es importante que puedas escribir esto en tu cuaderno porque así vas aprendiendo paso a paso. También te dejo a las personas que quieran seguir buscando, puedes buscar en internet un procedimiento de SSPC SP1. Nos veremos